Buenos días, estoy en esta clase de Historia de la Filosofía 1. Viendo los filósofos presocráticos, vimos a Heráclito, donde todo fluye, nada permanece estable. Es el principio de contradicción, el ser no ser es. Heráclito, después de la clase pasada estuvimos viendo a Parménides, que dice todo lo contrario, ¿no? No parte del mundo del cambio, sino del lugar de todos los seres. Se podría llamar el Maestro, maestro, permiso. No sé si es mi internet o el suyo y quiero que los compañeros me confirmen. Se está escuchando con alguna interrupción la conversación suya. Sí, yo por mi parte Sí, lo estoy se escuchando corta con la interrupciones también. Yo también lo escucho con interrupciones. Decíamos que con Parménides la filosofía de Heráclito había cambiado, porque Heráclito se fija en el mundo del cambio y se soporta en el principio de contradicción. El ser no es, el no ser es. Hace que la filosofía de Anaximandro. El ápiro es indeterminación, la indeterminación, la cual la identificará como no ser. Pero hay un soporte existencial, algo que cambia. Ese algo que no tiene identidad, pero que sí tiene positividad, densidad existencial en este mundo. Aristóteles la identificará como sustancia, pero Platón le llamará materia. Esa realidad que no es, pero que de alguna forma recibe las distintas formas de ser. Ya antes de Heráclito, Pitágoras la concibe como lo lleno. También con el ápero, la misma palabra ápero es como una especie como de masa, que es lo que recibe todos los cambios. Entonces decíamos que Parménides deja de mirar este mundo de la materia, este mundo de una especie como de receptáculo, de masa, que recibe todos los cambios. Eso no es lo que me Parménides, sino más bien, perdón, decíamos como el espacio sideral. Maestro, excúseme, seguimos Ajá. presentando el mismo inconveniente. Bueno. Esperemos que no sé, será entonces el nivel de internet. Esperemos que la grabación por lo menos quede lo mejor posible. Okay. Bueno, entonces, decíamos entonces que Parménides veía como el ser, que era siempre el mismo, que no cambiaba, era como el lugar de todos los seres que cambian. Es el mundo de la filosofía adquiere un nuevo principio. En vez de ser el ser no es, el no ser es, que es el principio de contradicción de Heráclito. Con Parménides entra en la filosofía el principio de no contradicción. Parménides dice, el ser es, el no ser no es. Son suyas aquella frase de que es imposible que el no ser sea y es imposible que el ser no sea. Lo que está en el mundo del cambio, para él, para Parménides, vía media entre el ser y el no ser. Y no es vía de conocimiento, es vía de opinión. Mientras que los sabios anteriores a él se quisieron hacer sabios y filósofos, viendo este mundo. Él dice que viendo este mundo no hay sabiduría, que lo que hay es confusión y opinión. Vía media, la verdadera sabiduría para Parménides está en el ser en tanto que ser, ver el ser en tanto que ser, o sea, ir más allá de este mundo, del cambio, ¿no? O mejor dicho, ver el lugar de este mundo. No solamente como lo mira Kant, como condición de posibilidad de todos los seres, sino que esa condición de posibilidad no es subjetiva como en Kant, sino que tú estás dentro de ese espacio, y ese espacio está en todas partes.
Y ese espacio no es solamente espacio de los seres positivos, sino que el mismo espacio es positividad, es pura existencia. Está en todas partes, o sea que más que espacio es existencia. Porque espacio es un concepto vacío, es como el lugar de los seres que vemos, pero si no hay seres en el espacio está lleno de sí mismo, es pura existencia. Está en todas partes llenándolo todo. Entonces, Parménides nos dirá que ese espacio, el ser es uno, está en todas partes, no tiene límite, es eterno, nunca comenzar. Para el ser venir tendría que venir de otro ser, lo cual es absurdo, porque entonces si viene del ser, entonces se supone que el ser ya era antes del ser. Entonces el ser es continuo para Parménides, uno eterno, infinito, inmutable. Bueno, con Parménides inicia esta otra gran aventura. Es la aventura de la metafísica, dirán algunos. Introduce el concepto de ser en la filosofía. Y de la lógica comienza la línea racionalista de la filosofía. Después de Parménides entrarán en escena los pluralistas, las homeomerías de Anaxágoras, los 4 elementos de Empédocles, agua, fuego, aire y tierra, con el amor y el odio, el amor que une, el odio que separa. Y entrarán en escena también, abriéndole las puertas a los sofistas, Demócrito y Leucipo, especialmente Demócrito. Demócrito es llamado atomista también, son como los pluralistas, ¿verdad? Los pluralistas vienen siendo los que ya hemos mencionado, se llaman los elementos de Empédocles, que se le va a llamar el ecléctico, sería como, se le va a llamar a nivel de pluralismo heterogéneo, ecléctico. El otro pluralismo heterogéneo es el de Anaxágoras, que va a hablar de las homeomerías, pero ya no será ecléctico, sino que se le llama pluralismo heterogéneo de distintas formas. Ya el pluralismo homogéneo será el de Demócrito y Leucipo. Nos hablarán de los átomos, donde todo es lo mismo, pero está como dividido en partículas indivisibles. Átomo significa sin división, que ya llegaron a su nivel mínimo en que se pueden dividir, que más allá de ese corpúsculo no hay división. Y los átomos tienen distintas formas, ¿no? Unos tendrán forma de bastoncito, otros serán cuadrados, otros serán redondos, otros serán cúbicos. Entonces no existen formas, lo que sí es que son llenos, algunos con poros por dentro, o sea que tienen vacío y están en el espacio vacío. Es una continuación en parte de la filosofía de Pitágoras, de lo lleno y el vacío, ¿no? Pero despedazado en átomos. El alma, recuerden que también Pitágoras habló de almas, pero Demócrito nos dirá que el alma es también material. Es un alma, una materia más fina que las otras almas, pero al final materia. Y que el conocimiento se produce por los choques de los átomos externos con los átomos del alma, producen unas vibraciones en la cual se produce lo que se llama el conocimiento. Y aquí entonces con los pluralistas se le abre la puerta a los sofistas. Entonces, los sofistas iniciarán la historia previa a Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates, Platón y Aristóteles se le llaman los filósofos áticos de Atenas. Entonces van a ser los más conocidos, son los más grandes filósofos que han hecho historia, han hecho más fortuna. Sócrates, maestro de Platón, Platón, maestro de Aristóteles, no solamente por su lugar en Atenas, sino también por el impacto de su doctrina. Antes de entrar a Sócrates, Platón y Aristóteles, los sofistas, especialmente los sofistas maestros, llamados Gorgias y Protágoras, crearon, junto con todos los demás sofistas, un nuevo ambiente, podríamos decir una nueva cultura en lo que es Grecia. Si Grecia antes existía la lucha cuerpo a cuerpo,
la gimnasia como como una doctrina y una materia del crecimiento personal, con la entrada de los sofistas en escena, comienza a verse más que la lucha de cuerpo a cuerpo, la lucha entre ideas, la lucha entre discursos. Entonces los sofistas van a comenzarnos a hablar de un discurso donde lo importante es convencer, persuadir, disuadir. Los sofistas llevaron lo que es el principio de contradicción al plano, al plano de la mente intramental, al plano del discurso lógico. En vez de estar la contradicción fuera de nosotros, ya menos este muchacho creía en eso. Protágoras, que decía que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que son. Protágoras entendía que el discurso contradictorio que existía para Heráclito en el mundo del que todo fluye, Heráclito introduce ese principio en nuestra mente, con lo que se llaman sus antilogias, una de sus obras. En la mente nuestra está la contradicción entre los discursos, de tal manera que no podemos creer en nada, porque la realidad es puro cambio, es pura diversidad, y lo que te dice otro en sus creencias es un punto de vista, es su propio humor, su propio valor, su propia percepción, que al final, siempre que uno estratifica una percepción y no la hace móvil, pues al final uno no tiene la verdad, porque la verdad del mundo no está en la idea que uno tiene, sino en el cambio de esa idea. Y si la idea cambia, entonces uno no tiene ninguna idea, porque cuando uno tiene una idea que no ha cambiado, en el momento que cambia, ya no existe, sino que tiene otra idea. Si antes tú tenías 3 y adquiriste un 1, pues ya no tiene 3, tiene 4. Y si perdiste 1, pues ya no tiene 3, tienes 2. De tal manera que la realidad nunca es la misma, porque siempre está cambiando. Si en el momento el 3 se mantiene siendo 3, entonces ya eso es tu mente que la ha estratificado. La realidad no es así. La realidad es voluble, es cambiante, es inestable en el mundo de Heráclito. Entonces lo que tú fijas en tu mente es tu verdad. Y si otro dice que él tiene la razón, entonces él ha fijado en su mente su verdad. Y como nadie tiene la prerrogativa, nadie tiene el privilegio de tener la verdad, pues entonces el que gana el pleito, ese es el que tiene la verdad. Entonces la verdad no existe, sino que lo que existe son hombres retóricos, cada uno con su propia verdad. Entonces, el que decía Protágoras, eh, convierte tus argumentos en fuertes, ¿no? O sea, convierte tus argumentos débiles en argumentos fuertes, como que tú eres el único que tiene la razón. Y decía Gorgias, la sofista, la retórica, el hablar es un arte, y el sofista es su maestro. Entonces, y cuando uno se pregunta, ¿y la realidad? Decía, la realidad no existe, decía Gorgias. Si existiera, no se pudiera conocer, y si se conociera, no se pudiera expresar. No hay que buscar la verdad, lo que hay que buscar es el arte del manejo de la palabra. Convencer al otro de lo que tú quieres convencerlo, incluso desconvencerlo de lo que él cree que sabe, quitarle al otro sus razones, eso se llama disuasión. Y darle al otro mis razones, eso se llama persuasión. Y ambos pertenecen al arte de convencer. El filósofo es el que convence, es el sabio, es aquel que es dueño de la palabra, aquel que domina con su discurso. Entonces, así para Gorgia, el político es la retórica política, la retórica deliberativa, es la retórica de los políticos que convence a los pueblos. En el arte fúnebre, cuando una persona muere, que llega un predicador y consuela, entonces el arte de la retórica, ahí se hablará de una retórica religiosa. Cuando una persona comete una injusticia y entra el abogado a defender, entonces puede convertir un inocente en culpable o un culpable en inocente. Entonces ahí se hablará de una retórica jurídica. Cuando un militar llama a la guerra por la patria, por nuestras familias, y todos los soldados van a dar la vida,
Entonces se habla ahí de una retórica militar, pero siempre es el arte en Gorgia, el arte de convencer, el arte del manejo de la palabra. La palabra es poderosa no porque tiene verdad, sino porque hay convicción en el que la habla y la expresa y la dice, como que él tiene la única verdad y silencia con su fuerza todas las otras verdades. Y digo verdades porque el otro nunca está en el error, sino que tienes verdades débiles. Por eso decía, Borgia, convierte tus verdades, tus argumentos débiles en argumentos fuertes. Si tú dices, por ejemplo, es de día y yo digo, no, no es de día, ¿quién tiene la razón? Borgia diría los dos, porque los dos tienen sus razones para justificar uno que es de día y otro que no es de día. Entonces, ¿quién tiene la verdad? La verdad es una creación de cada uno. Ninguno está en el error. Es verdad que es de día y es verdad que no es de día, porque la realidad no está fuera de ti, sino en tu mente. Tu mente, según Borges, el hombre es la medida de todas las cosas. Cuando tú dices que es de día, está diciendo que es de día, que el día es día. Y cuando tú dices que no es de día, está diciendo que el no día es no día. Entonces, Goria decía, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son, ser en tanto que ser. Ahí se nota un principio de identidad. Y de las que no son en tanto que no son. El no ser es no ser. Eso que había dicho Parménides, que el no ser no es y que el ser es. Entonces Parménides había dicho que ser y pensar es lo mismo, que eso no lo encuentra en el pensamiento. Entonces estos autores, los sofistas, ubican lo que se llama ese ser en tanto que ser en una forma de pensar de cada uno y cada uno tiene su propio ser y su propio no ser. Ahora, si tú vas fuera de ti, ahí no hay ser que es, sino que hay que ser que no es y no ser que es. El principio de contradicción rige fuera de ti. Cuando tú estatificas o atrapas una verdad, ya tú la sacaste de la realidad, ya eso no es real, ya eso es tu realidad. Ya, eso es a ver quién gana, eso es retórica. Eso es a ver quién tiene la razón o quién impone su razón, porque ahí nadie, ninguno no tiene la razón, nadie no tiene la razón, todos las tienen, todas son verdades, todas son razonables. Entonces lo que se busca no es cuál sea verdadera, sino cuál sea más fuerte. El sabio no es el que tiene la verdad, sino el que impone su verdad. El filósofo no es el que tiene el conocimiento, sino el que impone. Es el arte del manejo de la palabra y no la búsqueda de la verdad. Bueno, eso hasta que llega Sócrates y dice que eso no, que no es así, que todos llevamos una verdad por dentro. Y si todos tenemos la razón cuando hablamos, y si todos tenemos, y si todo el mundo sabe, porque todo el mundo sabe lo que sabe, pues entonces el verdadero sabio no es el que sabe para Sócrates, es el que no sabe. Hay dentro de nosotros una verdad que está por debajo y es más fuerte que todas nuestras verdades, que es que sabemos que no sabemos y es más grande nuestra ignorancia que lo poco que sabemos de verdad. Por más que tú sepas matemática, química, física, es mucho más lo que te falta de matemática que lo que tú sabes. Es mucho más de química lo que te falta que lo que tú sabes. Es mucho más de física lo que te falta que lo que sabes. O sea, nuestra ignorancia es más grande que nuestra sabiduría. De tal manera que para Sócrates, el ignorante es el que cree que sabe, el que está lleno de sus propias palabrerías, de sus propias doctrinas, de su propio espíritu sofístico que siempre quiere ganar. Eso es la ignorancia. El problema del ignorante para Sócrates es que consume su propio veneno. No es solamente, que es lo peor, porque no solamente viene a convencer al otro de que él tiene la razón, sino que él se convence a sí mismo de que él tiene la razón. Eso es peor todavía. No se da cuenta de que está engañado. Y ese estar en el engaño es lo que Sócrates le llama el hombre intrauterino, el hombre ignorante. Intrauterino no ha nacido, está como un bebé en el útero de la mamá. Entonces Sócrates se convierte ahora en el que va a ayudar a los hombres a salir del útero, a nacer, a dar a luz, a salir. Platón dirá salir de la caverna, el mito de la caverna, salir de la cueva
y entrar en el mundo de las luces con ayuda del filósofo. Y para Sócrates salir del útero para entrar en el mundo de los hombres. Porque cuando uno está en la ignorancia, uno se cree un Dios. El sofista está en el útero, no ha nacido como ser humano, está en el pedestal de los dioses. Tiene que bajar de ahí, bajar del pedestal de los dioses, hacerse humilde, nacer como un ser humano, como un hombre, para poder hablar y habitar, vivir en un mundo habitable, en el que se respire un clima, un aire humano, porque los sofistas crearon un aire polémico, todo el mundo discute, todo el mundo quiere ganar, nadie quiere perder, y eso lo que hace es que crea un hombre herido, una falta de ética, una falta de clima armonioso, una falta de amistad. Entonces, ante ese mundo en el que todo el mundo está discutiendo y todo el mundo quiere tener la razón, Sócrates entra a discutir también, pero no para pelear con sus argumentos, sino para poner al otro en contra de sus propios argumentos. Cuando tú le pides a Sócrates que nos dé sus razones, Sócrates dice, yo solo sé que no sé nada. Tú eres el que sabe y alaba al otro. Esa alabanza de darle al otro la razón se llama ironía socrática. Y el Sócrates irle preguntando para que saque todo lo que sabe y llegue a darse cuenta que es mucho más lo que no sabe y se instale, si es que lo logra, en el yo no sé. Entonces estamos salvando a un hombre. Ha nacido un hombre. Esa es la especialidad de Sócrates. Ayudar a nacer. Ayudar a los hombres a salir de la ignorancia, de creer que son sabios, consumir su propio veneno y llegar a saber que no saben nada. Cuando alguien se instala en el yo solo sé que no sé nada, hemos ganado un hombre. Ha bajado del sitial donde se tenía. Se hace severo consigo mismo y se hace indulgente con los demás. Y eso es ética. Ese control interno, severo consigo mismo. Conócete a ti mismo. Decía Sócrates, severo contigo mismo. Indulgente con los demás. Eso es ética. Ser abierto, afable, crearle al otro un clima de escucha, donde el otro puede escucharse a sí mismo, entenderse a sí mismo. Ese se llama interioridad, ir hacia adentro y de alguna forma ver su propia palabrería, su propia ignorancia y ponerlo en contradicción. Eso está en el libro El Sofista de Platón, ese método de Sócrates de llevar al sofista a refutarse a sí mismo con sus propios argumentos. Y esos tres logros que dice el sofista, baja del pedestal en el que estaba, se hace severo consigo mismo e indulgente con los demás. Entonces hemos ganado a un hombre, hemos tumbado a un Dios. Entonces es el logro del método, la mayéutica de Sócrates, que prepara lo que se llama la dialéctica de Platón y el mundo de las ideas de Platón. Bien, aunque ha sido así de forma no programada y de forma, muy sucinta, aquí hemos hablado de los sofistas en este tema, especialmente de Protágoras y de Gorgias. Dijimos sus frases más famosas, no desarrollamos las razones que da Gorgias para decir sus tres razones de que la realidad no existe, si existiera no se pudiera conocer, pero están ahí, en cualquier momento podríamos dialogar, pero dimos un avance, vimos a Sócrates también, no en su biografía, pero sí en su filosofía, y su frase más famosa, yo solo sé que no sé nada, el hombre sabio es el hombre bueno, eh, conócete a ti mismo. Y entonces con eso ya nos prepara para ir avanzando un poquito hacia el filósofo Platón. Esa es su tarea. La próxima clase. La dialéctica de Platón. La filosofía de Platón. Entonces, para irnos un poquito acercando al monstruo, al gigante de Aristóteles. Nos vemos entonces en la próxima clase. Estudiense a Platón. ¿Alguien faltó por la lista? Creo que, creo que